El poderoso rey Sennacherib rodeó Jerusalén con 185,000 soldados. Todo parecía perdido. No había salida. Entonces el rey Ezequías hizo lo único que podía hacer. Oró a Dios. Aquella noche, mientras el ejército dormía confiado, ocurrió algo que nadie esperaba. Dios envió un solo ángel. Al amanecer, 185,000 soldados habían muerto. Sin una gran batalla, sin que Jerusalén levantara una espada, el orgulloso rey de Asiria regresó derrotado a su tierra. La Biblia nos recuerda que cuando todo parece imposible, Dios no necesita un gran ejército para cumplir su propósito. Porque una sola intervención de Dios puede cambiar una historia que parecía terminada. Era el hombre más poderoso de su reino. Nadie se atrevía a desafiarlo. Nadie cuestionaba sus órdenes. Parecía invencible. Pero una noche tomó una decisión que cambió su destino para siempre. Mientras celebraba rodeado de riqueza, poder y orgullo, apareció un mensaje misterioso. Un mensaje que nadie podía entender. Aquellas palabras anunciaban algo aterrador. Su reino estaba llegando a su fin. Y antes de que terminara la noche, todo lo que había construido desapareció. La Biblia nos recuerda algo que el mundo suele olvidar. El poder puede desaparecer. La fama puede desaparecer. La riqueza puede desaparecer. Pero el carácter delante de Dios permanece para siempre. ¿Sabías que hubo un tiempo en que toda la humanidad hablaba un solo idioma? Después del diluvio, las personas decidieron construir una ciudad con una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Querían hacerse famosos. Querían demostrar su propio poder. Pero Dios vio lo que estaba ocurriendo. Entonces hizo algo que cambió la historia para siempre. Confundió sus idiomas. De un momento a otro, dejaron de entenderse. Los constructores ya no podían trabajar juntos. Lo que antes era una sola voz, se convirtió en cientos de lenguas diferentes. La gran torre nunca fue terminada. Y aquel lugar recibió un nombre que aún hoy es recordado: Babel. La Biblia nos enseña que el orgullo divide, pero cuando ponemos a Dios en el centro, Él es quien trae verdadera unidad. Él es. ¿Una mentira puede matarte? La mayoría diría que no. Pero en la Biblia ocurrió. Un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Prometieron entregar todo el dinero a Dios, pero en secreto escondieron una parte. Nadie lo sabía, nadie, excepto Dios.
Cuando Ananías llegó ante el apóstol Pedro, esperaba recibir el reconocimiento de todos. Pero Pedro lo miró fijamente y dijo: «No has mentido a los hombres, sino a Dios». En ese mismo instante, Ananías cayó muerto. Horas después llegó Safira. Sin saber lo que había ocurrido, repitió exactamente la misma mentira y también cayó muerta. Aquel día, toda la iglesia comprendió una verdad que jamás olvidaría. Puedes engañar a las personas, pero nunca podrás engañar a Dios. Todos pensaban que había muerto. Nadie imaginaba que unos segundos después abriría los ojos. Todo comenzó cuando un joven llamado Eutico escuchaba predicar al apóstol Pablo. La reunión se alargó hasta la medianoche. Mientras Pablo seguía hablando, el sueño comenzó a vencerlo. Eutico estaba sentado junto a una ventana. Sus ojos se cerraron. Perdió el equilibrio y cayó desde un tercer piso. Cuando todos corrieron hacia él, ya no respiraba. El silencio invadió la habitación. Los llantos comenzaron. Parecía que todo había terminado. Pero Pablo descendió rápidamente. Se inclinó sobre el joven, lo abrazó y dijo unas palabras que nadie esperaba escuchar. «No se alarmen, está vivo». Y en ese mismo instante, Eutico abrió los ojos. El dolor se convirtió en alegría. El funeral nunca ocurrió, porque cuando Dios tiene la última palabra, ni siquiera la muerte puede detener sus planes. Todos veían piedras. Solo un hombre veía el cielo, mientras una multitud enfurecida gritaba su muerte. Esteban levantó la mirada. No vio miedo, no vio oscuridad. La Biblia dice que vio el cielo abierto y a Jesús de pie a la derecha de Dios, mientras las piedras seguían cayendo. Su rostro permanecía lleno de paz. En lugar de maldecir a quienes lo atacaban, pronunció unas palabras que cambiaron la historia. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y con esa oración, el primer mártir cristiano entró en la presencia de Dios. Porque cuando tus ojos están puestos en el cielo, ni siquiera el odio del mundo puede apagar tu fe. Quien fija sus ojos en el cielo, encuentra fuerzas que la tierra jamás podrá quitarle. Todo comenzó con un solo paso. El río Jordán estaba desbordado. Miles de personas observaban aquella enorme corriente de agua. No había puentes. No había barcos. No había forma de cruzar. Entonces Dios dio una orden que parecía imposible. Los sacerdotes debían avanzar con el arca del pacto
directamente hacia el río. Imagínalo por un momento. El agua seguía corriendo con toda su fuerza. Nada había cambiado. Pero cuando el primer sacerdote puso su pie en el Jordán, ocurrió lo imposible. El río dejó de correr. Las aguas comenzaron a levantarse. Y delante de todo el pueblo apareció un camino completamente seco. Miles de personas caminaron por donde unos segundos antes había un río imposible de cruzar. Porque los milagros de Dios muchas veces comienzan cuando alguien da el primer paso de fe. Los milagros de Dios suelen comenzar cuando das el primer paso de fe. Durante 2 largos años, nadie preguntó por él, nadie fue a buscarlo, nadie recordó su nombre. José seguía encerrado en una prisión. Aunque era inocente, el copero del rey le había prometido ayudarlo. Pero lo olvidó por completo. Parecía que el sueño de José había muerto entre aquellas paredes de piedra. Hasta que una mañana, todo cambió. Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Entonces el copero recordó al joven hebreo que había conocido en la prisión. En cuestión de minutos, José fue sacado de su celda. Se afeitó, se cambió de ropa y pasó de estar encadenado a presentarse delante del hombre más poderoso de Egipto. José interpretó el sueño, y ese mismo día, Faraón le entregó su anillo. Lo vistió con ropas de honor y lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de todo el imperio. Todo ocurrió en una sola mañana, porque cuando llega el tiempo de Dios, ninguna puerta puede permanecer cerrada. Lo que hoy parece una prisión, mañana puede ser la preparación para tu propósito. Dios le hizo una petición que parecía imposible. No le pidió levantar un ejército, no le pidió construir un templo, ni enfrentar a un rey. Le dijo: cómete este libro. Sí, un libro. El profeta Ezequiel miró aquel rollo escrito por ambos lados. Estaba lleno de palabras de juicio, advertencia y esperanza. Entonces hizo algo que nadie habría imaginado. Lo llevó a su boca y comenzó a comerlo. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de tener un sabor amargo, la Biblia dice que era dulce como la miel. Porque Dios no quería que su palabra estuviera solamente en las manos de Ezequiel. Quería que estuviera dentro de él. Solo entonces estaría listo para hablar en su nombre.
porque la palabra de Dios no fue dada solo para ser leída, fue dada para transformar la vida de quien la recibe. La Biblia cambia tu vida cuando deja de estar en tus manos y empieza a estar en tu corazón. No murió. Nadie encontró su cuerpo. Nadie cavó una tumba. Un día, simplemente desapareció. El profeta Elías caminaba junto a Eliseo. Sabían que aquel momento sería diferente. De pronto, el cielo comenzó a estremecerse. Un viento poderoso atravesó el lugar. Entonces apareció algo que ningún ser humano había visto jamás. Un carro de fuego, con caballos de fuego. Descendió del cielo y pasó entre los dos profetas. Y en un instante, Elías comenzó a elevarse en medio de un torbellino. Eliseo solo pudo gritar: «Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Y después, nunca volvió a verlo, porque Dios decidió llevarse a Elías de una manera que nadie olvidaría jamás. Hay finales que parecen una despedida, pero cuando Dios escribe el último capítulo, puede convertir una despedida en una entrada gloriosa a su presencia. Quien camina con Dios hasta el final nunca desaparece de su presencia. Toda la ciudad lo estaba buscando. Las puertas de Damasco permanecían vigiladas día y noche. La orden era clara: capturarlo y matarlo. No había forma de escapar. Cada salida estaba rodeada de soldados. Parecía el final de Pablo. Pero aquella noche, sus hermanos en la fe idearon un plan tan inesperado como peligroso. Subieron a Pablo hasta lo alto de la muralla. Lo acomodaron dentro de un gran cesto y comenzaron a bajarlo lentamente con unas cuerdas. Abajo, la oscuridad ocultaba cada movimiento. Arriba, un solo error podía costarle la vida, centímetro a centímetro. El cesto descendió por la enorme muralla de la ciudad. Cuando finalmente tocó el suelo, Pablo escapó. Y aquel hombre que estuvo a punto de morir esa noche llevaría el mensaje de Jesús por todo el mundo. A veces, Dios no abre el mar, ni hace caer fuego del cielo. A veces, su milagro llega dentro de un simple cesto. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, ningún muro puede detener su plan. Una sola noche de insomnio cambió el destino de un imperio entero. El rey más poderoso de Persia no podía dormir.
Nadie imaginaba que aquella noche cambiaría la historia para siempre. Para vencer el insomnio, mandó traer el libro de las crónicas del reino. Mientras escuchaba la lectura, apareció un nombre: Mardoqueo, el hombre que años antes había salvado la vida del rey al descubrir un complot para asesinarlo. Entonces el rey hizo una pregunta inesperada. ¿Qué recompensa recibió este hombre? La respuesta dejó el salón en silencio. Ninguna. En ese mismo momento, todo comenzó a cambiar. El hombre que iba a ser ejecutado terminó siendo honrado delante de toda la ciudad, y el plan de Amán empezó a derrumbarse. Lo que parecía una simple noche sin dormir era, en realidad, la manera perfecta en que Dios estaba preparando el milagro. Porque cuando Dios mueve la historia, hasta una noche de insomnio puede cambiar un imperio. Dios también obra mientras tú no puedes dormir. El rey estaba muriendo. El profeta Isaías le dio una noticia devastadora: pon en orden tu casa, porque morirás. Entonces Ezequías hizo lo único que podía hacer. Oró, lloró delante de Dios. Y antes de que Isaías saliera del palacio, Dios cambió la historia. Le prometió 15 años más de vida. Pero el rey hizo una pregunta: ¿cuál será la señal de que Dios cumplirá su promesa? Entonces ocurrió algo que desafió toda lógica. Había un enorme reloj solar en el palacio. Su sombra avanzaba lentamente, como cada día, pero de repente, la sombra comenzó a retroceder. No un paso, no 2, 10 grados completos. Era como si el mismo tiempo obedeciera la voz de Dios. Aquella sombra que nunca debía volver atrás. Lo hizo. Y Ezequías comprendió que, si Dios podía mover el cielo, también podía cumplir cada una de sus promesas. Porque para Dios, nada es imposible. Si Dios puede hacer retroceder una sombra, también puede cambiar el rumbo de tu historia. Todo comenzó con un impuesto. Pedro llegó preocupado. Había que pagar, pero no tenían el dinero. Entonces Jesús le dio una instrucción que no tenía ningún sentido. Ve al mar, echa el anzuelo y abre la boca del primer pez que saques. Pedro pudo haber pensado que era imposible. ¿Qué probabilidades había de encontrar una moneda dentro de un pez? Pero decidió obedecer. Lanzó el anzuelo, esperó. Y cuando sacó el primer pez,
ocurrió algo que nadie habría imaginado. Dentro de su boca había exactamente la moneda necesaria, ni más, ni menos, lo suficiente para pagar el impuesto de Jesús y el suyo. Porque cuando Dios da una instrucción, también prepara la provisión. La obediencia abre la puerta a los milagros que la lógica nunca podría explicar. Todo un pueblo estaba mirando. De un lado, cientos de profetas de Baal. Del otro, un solo hombre, Elías. Habían preparado 2 altares. Una sola pregunta decidiría quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal gritaron durante horas. Saltaron, oraron, clamaron. Pero el cielo permaneció en silencio. Entonces llegó el turno de Elías. Primero hizo algo inesperado. Mandó empapar el altar con agua. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Todo estaba completamente mojado. Parecía imposible que pudiera arder. Entonces Elías levantó una sencilla oración. No gritó. No hizo un espectáculo. Solo pidió que Dios respondiera. Y de repente, el cielo se abrió. Fuego descendió con una fuerza indescriptible. Consumió el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua que rodeaba el altar. Todo el pueblo cayó rostro en tierra, porque ya no quedaba ninguna duda. El Señor era el verdadero Dios. Una oración hecha con fe puede hacer descender el poder de Dios. 1000 hombres contra uno solo. No llevaba espada, no tenía lanza, ni un escudo para defenderse. Todo parecía terminado. Entonces Sansón miró al suelo. Había una quijada de burro, un objeto viejo, olvidado, que nadie habría considerado un arma. La tomó con sus manos y comenzó una batalla que nadie olvidaría. Uno tras otro, los enemigos caían, hasta que el combate terminó. 1000 hombres habían sido derrotados con una simple quijada. No fue el poder de un arma, fue el poder de Dios actuando a través de alguien dispuesto a confiar en Él. Porque cuando Dios fortalece a una persona, lo ordinario puede convertirse en algo extraordinario. Cuando Dios está contigo, lo que parece insignificante puede cambiar toda una historia.